En esta ocasión vamos a estar hablando y vamos a estar predicando y vamos a tener también un sermón histórico. Yo estoy tratando de educarles en la nomenclatura de los sermones. Nomenclatura es una palabra que se usa en la química, ¿verdad? Nomenclatura quiere decir la clasificación de los sermones. Hay veces tenemos sermones biográficos, ¿verdad? Hablamos de la vida de una persona. Hay veces tenemos sermones doctrinales, evangelísticos. Hoy vamos a tener un sermón histórico, porque hoy se trata de un acontecimiento de la historia, un acontecimiento que Dios dejó plasmado en la palabra, y los principios espirituales de este acontecimiento se cumplen en nuestras vidas hoy. Son principios que corren alrededor de toda la Biblia. Ustedes saben que en nuestra iglesia nosotros estudiamos la Biblia sabiendo que la Biblia tiene un solo mensaje. ¿Cuál es? La salvación en Cristo. Cristo es el centro de la Escritura. El hombre tiene un solo problema. Quizás alguien diga, no, el hombre tiene dolor de cabeza, dolor de la espalda, dolor de los pies. Bueno, todo eso responde a un solo problema, y es al pecado, ¿verdad? Ahí el pecado destruyó todo lo que nosotros conocemos, Génesis 3, y la creación gime, ¿verdad? Y nos vamos viendo afectados por el pecado, y sabemos que la solución al pecado, la solución definitiva, la única, Cristo Jesús. Así que ese es el tema que nosotros tratamos continuamente acá. Y hoy vamos a estar hablando de Éxodo capítulo 14 y hemos titulado el sermón Bajo la poderosa mano de Dios, estoy bien. Estoy bien. Una de las cosas que tenemos que aprender, y voy a cambiar este micrófono, porque ya, ahora sí. Una de las cosas que tenemos que aprender es que la Biblia, en el Antiguo Testamento, los 5 libros que son el Pentateuco, porque se le llama Pentateuco porque penta es 5, Pentateuco, o sea, estos libros fueron escritos por una persona que se llama Moisés. Y el propósito por el cual él escribió es un propósito doble. Primeramente, él escribió para que Israel conociera sus raíces, de dónde viene, de dónde, cuál es la conexión que ellos tienen con el verdadero Dios. Entonces Moisés escribe con el propósito de que cuando un niño israelita naciera, pudiera saber cuál es su herencia, cuáles son sus raíces, cuál es su nación y de dónde vienen ellos y cuál es la conexión específica que tienen con Dios. Y lo otro, a propósito por el cual Moisés escribe y recoge acontecimientos históricos y demás, es para mostrar a ese pueblo, a esas nuevas generaciones que se van incorporando al pueblo, como la mano poderosa de Dios los guía desde la eternidad a eternidad. Él siempre escribió, con el propósito de que cada año, antes de celebrar la Pascua, las familias se reunieran y recontaran la historia de cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, para que cuando ellos se reunieran con sus familiares, tuvieran testimonios que contarles a sus familias. Cuando yo me reúno con mi familia, bueno, los testimonios son terribles, ¿no? ¿Te acuerdas del tío tuyo borracho que lo mató un carro? ¿Te acuerdas del primo loco que brincó una cerca? Pero no es así. Con ellos, lo más importante a la hora de recordar las raíces era la presencia de Dios. Los que se oponían a Dios eran castigados por Dios. Los que se oponían a Dios terminaban en el camino, pero Dios continuaba siendo fiel con su pueblo en todo el peregrinar. Y eso tiene mucho valor, ¿Por qué razón? Porque cuando se leía el Pentateuco en el pueblo, las personas podrían saber de qué manera Dios actuaba, qué esperaba Dios de ellos y de qué manera ellos podían aprovechar
el actuar de Dios a su favor. Por eso hoy nosotros vamos a hablar de Éxodo 14 y en Éxodo 14 vamos a ver algunos pasajes que nos hablan a nosotros de cómo Dios obra para bendición nuestra. Así como lo hizo con Israel en un momento tan difícil de su vida, esto es un patrón que se repite una y otra vez y que son en el Nuevo Testamento los principios del Evangelio y del obrar de Dios para con su pueblo. Recuerden que Pablo resuelve la situación de los dos pueblos de esta manera. Israel es el olivo y nosotros fuimos ¿qué? Injertados. Y de esa manera hemos sido ¿qué? Un solo pueblo. Al hacer un solo pueblo, entonces somos participantes de la promesa de Dios de salvación, somos participantes de la herencia y somos llevados ¿a dónde? En ese peregrinar a la presencia de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, otra de las cosas que tenemos que ver es que Dios seleccionó a un pueblo, eligió a un pueblo soberanamente, porque ese pueblo Él lo estaba formando para establecer los principios del reino en Él, porque el Señor es el Rey. Quiera la gente o no quiera, Dios, Cristo Jesús, es el Rey. O sea, usted puede creer lo que quiera. Usted se puede encontrar con quien quiera en la calle y puede tener la opinión de Cristo que quiera. Cristo es el Rey. Y eso nunca la Escritura lo pone en duda. La Biblia dice en Filipenses 2, del 5 al 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, ese es un evento que no va a cambiar. Es un evento seguro. Cristo es el Rey. De ninguna manera Cristo va a ser entronado, va a ser el Rey. No, Cristo es el Rey. Y Él planta los principios del reino en cada vida que Él gana soberanamente para su gloria y para su honra. De esa manera actuó en Israel. Él separó un pueblo, separó una persona, constituyó un pueblo, lo llevó a una tierra, lo bendijo, le puso leyes y tuvo relación con ellos. Y los llevó en un peregrinaje hasta que entraron en la tierra que Él les había prometido. De esa misma forma, hoy nosotros, como cristianos, hemos sido llamados, elegidos por Él, participamos del pueblo de Dios y vamos en ese peregrinaje a estar en el reino, en la presencia de Dios, y eso no lo puede cambiar nadie. Así que, si saliendo de este lugar alguien le pregunta ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios no es un estado. El reino de Dios son principios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios, bajo el pueblo de Dios, bendiciendo a su pueblo y llevándolo a su presencia. Donde quiera que estemos y se cumplan esos principios, nosotros estamos bajo los principios del reino de Dios. Por lo cual le quiero dar una gran noticia. Aunque usted viva en Las Vegas, vea lo feo o lindo, peligroso o mansa, o de cualquier manera, usted no pertenece a Las Vegas. Usted pertenece al reino de Dios. Porque los principios del reino están sembrados en su vida. Y por eso la Biblia nos llama a nosotros extranjeros y ¿qué más? Y peregrinos que van rumbo ¿a qué? A la presencia de nuestro Dios. Pero en ese caminar a la presencia de Dios, tenemos que pasar por diferentes dificultades, tenemos que pasar por diferentes momentos de disciplina, de bendición y muchas cosas que nos pueden ayudar. Y de esa misma manera le sucedió a Israel, de esa misma manera. Por eso hoy tenemos esta enseñanza que vamos a manejar.
Dios cuida a su pueblo, ¿de qué forma? Haciendo, ¿qué? Su voluntad. Dios cuida a su pueblo haciendo su voluntad. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. Muchas veces desconocida para nosotros, muchas veces no la entendemos, podemos quizás oponernos, pero de cierta manera batallar, pero Dios siempre va a hacer su voluntad soberanamente. Pero además de eso, cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, no solamente estamos bien, sino estamos siendo bendecidos, aun cuando parezca otra cosa. Y eso lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios, en Éxodo, capítulo número 14, ¿verdad? Versículos del 1 al 15. Lo vamos a ver ahí. Entrando en el contexto del pasaje, cuando estamos en el punto de Éxodo 14, nosotros estamos en el punto en la Biblia donde los israelitas van a cruzar, ¿qué cosa? El Mar Rojo. Una de las experiencias más difíciles para los israelitas. Una de las cosas que definieron por mucho a Dios dentro del pueblo. Ustedes saben que hubo una gran batalla entre Dios y los dioses de Egipto. ¿Sabían o no? ¿Por qué hubo batalla entre Dios y los dioses de Egipto? Porque cada plaga que Dios determinó para Egipto respondía a un Dios que era adorado y considerado poderoso para los egipcios. El Nilo, por ejemplo, un Dios adorado por ellos, algo que para ellos significaba la fertilidad, algo que para ellos tenía el significado de la abundancia de los frutos y de la comida. Pero Dios, ¿qué hizo? Por mano de Moisés, lo convirtió en sangre. Y después lo volvió a su estado natural. ¿Por qué razón? Porque era una gran pelea, demostrando Dios su poder y su soberanía por encima de cualquier otra deidad idolátrica. Hoy nosotros vivimos en un mundo lleno de dificultades. Quiero que miren atrás un momentito. Y por eso es que necesitamos ser guiados por el Señor. Algunas de las decisiones que tomamos son tan importantes que pueden llegar a cambiar nuestro futuro. Les voy a explicar aquí brevemente. Las decisiones que tomen hoy son las consecuencias de mañana. Sencillo. Vamos a ponerlo en términos económicos, como nos gusta a nosotros acá. ¿Qué hacemos? En términos económicos, todo el mundo quiere hoy en día pensar en la economía. Todo el mundo está preocupado por la economía. ¿Cómo tienes tu crédito? Tienes un buen crédito, te vas y te sacas un carro, te vas y te sacas una casa, te vas y te haces unas compras. Pero en un momento determinado cambia la economía y ¿qué sucede con eso? Comienza a tambalearse. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaste hoy son las consecuencias que tienes mañana. Vamos a ponerlo en términos familiares. Hoy te dedicaste a trabajar 36 horas diarias para garantizar el bienestar de tus hijos. Lo único que se te olvidó es que tus hijos se quedan solos en la casa mientras tú estás trabajando 36 horas. ¿Qué va a pasar generalmente? Que cuando crezcas va a haber dos cosas. Una, o no vas a conocer a tus hijos, porque quienes van a conocer a tus hijos son los programas de YouTube o los programas de la televisión. Esos van a conocer a tus hijos. Tus hijos van a imitar a los youtubers, tus hijos van a imitar a los artistas, porque esos son los que se relacionan con ellos. Tú no, tú estás proveyendo, tú estás trabajando 36 horas para ganar mucho dinero y garantizar el bienestar de ellos. Se te olvidó que el bienestar de una persona es integral, no es solamente económico, también es físico, también es emocional,
¿verdad? También es espiritual. Se te olvidó que había que estar en la iglesia, compañerismo, se te olvidó que había que servir al Señor. ¿Y qué pasó con todo eso? Que mientras más pasó el tiempo, más se alejaron de Dios y más se acercaron al mundo. Y llegado el momento, tú dices, ¿de dónde este niño ha sacado los sentimientos que tiene? Del canal de YouTube, de ese niño malcriado que vio en toda la infancia que no le hacía caso a nadie y era un programa tan cómico, pero que lo dejaste que lo devorara, casi se lo aprendió de memoria, ahora reacciona como ellos. Lo que va a pasar después, ¿qué cosa va a hacer? Que toda tu ganancia y todo tu dinero lo vas a tener que usar en rehabilitación para esos niños que se quedaron solos en el hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy vivimos en un mundo tan lleno de dificultades que no hay opción. Necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Necesitamos ser guiados por el Señor. Algunas de las decisiones que tomamos son tan importantes que pueden llegar a cambiar nuestro futuro. Enfrentamos dificultades económicas, problemas de salud, situaciones familiares y toda clase de desafíos. Una de las cosas que me pasó a mí cuando yo vine aquí, yo nunca había venido aquí. Yo no había escuchado de aquí. Y había pasado dos cosas. Primero, había escuchado a mucha gente que iba lleno de cadenas de oro en el barrio y que alquilaban un carro y que esto era una maravilla. Y después, entonces cambiaron el discurso. Esto era tan complicado y tan difícil que casi nadie podía vivir en este lugar. Y entonces yo le decía a mi esposa, sí, pero aquí nadie se queda, todos se van. Por alguna razón de Dios llegamos a este lugar. Y en este lugar aprendimos que aquí también luchamos con dificultades económicas, con salud, con situaciones familiares y con todo tipo de desafíos. Tenemos desafíos. Así que no, estar en este lugar no te garantiza que estás bendecido por Dios. Necesitas también acá la mano de Dios sobre tu vida. Porque cuando estabas allá, no faltabas a un servicio, ibas a todos los servicios, lloviendo te ponías un paraguas, no había transporte y caminabas, porque era una bendición de Dios estar en aquel lugar que llamabas la iglesia. Acá algunas cosas se complicaron y te es difícil llegar. ¿Por qué? Porque se te olvidó que de la misma manera que necesitabas la mano de Dios allá para poder sobrevivir, la necesitas también aquí. Por eso hoy tenemos que enseñar a la iglesia y decir, necesitamos la mano de Dios sobre nosotros para estar bien, necesitamos ser guiados por Dios. Y eso es lo que pasó acá en Éxodo 14 con los israelitas. Los israelitas tenían que aprender que necesitaban la mano de Dios sobre ellos. Ellos habían llegado allí a Egipto por una razón, para preservación de vida. Dijo José, ¿se acuerdan cuando lo predicamos? José le dijo a su hermano, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió a bien. Yo ya les perdoné. Yo estoy aquí para preservación de vida, pero eso cambió. Y cambió el faraón, y murió José, y murió el padre de José. ¿Y qué pasó? Pasaron de pueblo preservado a pueblo esclavizado. Y entonces empezaron a vivir sufrimientos y dolores, empezaron a querer ser liberados, pero no entendían que el único que lo podía hacer, ¿sabes quién es? Dios. Y déjame decirte algo, fue inclusive difícil hasta para Moisés. Necesitó 40 años en el desierto después de haber matado a una persona para entender que no era él el que podía liberar a Israel, sino Dios. Por eso hoy tenemos que estudiar y tenemos que aprender algunos principios que Dios hace para mantenernos debajo de sus manos. El primero aparece en el versículo 1 y 2.
dice la palabra del Señor en el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot contra Migdol y el mar hacia Basal-Setón, delante de él acamparéis junto al mar. Lo primero que nosotros podemos aprender de ese pasaje es que Dios fija un camino para nuestra vida. Dios tiene un camino hacia su presencia para cada uno de nosotros. Y fíjense, es interesante porque geográficamente, si tú ahora tuvieras tiempo o después en la casa lo quieres hacer, tú te puedes buscar un mapa y tú puedes tomar, porque Moisés era una persona tan detallista, porque el Espíritu Santo proveyó esto para nosotros de una forma tan hermosa que Moisés da las direcciones tan específicas. Si te encuentras a Moisés en la calle, no te va a hacer como los cubanos que te dicen, ¿dónde es que está el stream? ¿El stream? Bueno, tú te paras aquí en la loma. Cuando tú veas la cosa esa larga ahí, esa es la estratosfera. Así le decimos. Eso tiene otro nombre en inglés, pero no importa, así le decimos la estratosfera. Bueno, tú doblas a la izquierda. Y ahí tú te encuentras el stream. Bueno, pero Moisés no era así. Moisés te decía las cosas específicas. Y te decía exactamente dónde podías encontrar las cosas. Y si tienes tiempo y coges un mapa, te vas a encontrar que el lugar donde Dios ubicó al pueblo, geográficamente, era el peor lugar donde la gente podía estar si quería escapar. Es interesante eso. No había, de hecho, más camino. Detrás venían los egipcios. De hecho, lo que estaba delante era el mar. Y hasta ese momento, nadie iba a imaginar que Dios iba a partir el mar por la mitad, iba a hacer secar el suelo, toda la arena. Ustedes saben que si el mar se parte a la mitad, de todas formas nadie puede avanzar. ¿Por qué razón? Porque hay mucho fango. Pero no solamente eso, vino un calor, un viento, y secó toda la superficie. Nadie podía imaginarse eso. Por eso muchas veces Dios, cuando estés bajo su mano, te va a llevar a lugares y te va a poner en circunstancias donde muchas veces tú no vas a ver la salida. Y es probable que desconfíes de por qué Dios te tiene en ese lugar y por qué es la manera que Dios ha elegido para tratar contigo. Y es probable que hasta te sientas mal pensando que tú hubieras podido buscar otra manera más sencilla de resolver el asunto. Y ahí es donde empezamos a estorbar a Dios. Cuando creemos que nosotros, por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia naturaleza, podemos resolver los problemas que le tocan resolver a Dios. Y entonces nosotros decimos, no, hay que ir para el hospital porque el niño está enfermo, vamos a salir corriendo. Primero hay que orar y pedirle a Dios que lo bendiga, que lo sane, que abra las puertas del hospital, que busque al médico adecuado, que las medicinas sean las perfectas y que Él obre. Lo hemos estudiado. Pero muchas veces tratamos de llegar al punto de la solución de los problemas por nosotros, en vez de esperar lo que Dios quiere hacer. Y fíjense, es interesante porque supuestamente Dios le había dicho a Moisés que los iba a llevar a un lugar que era magnífico. Pero le dijo, pon a la gente entre la espada y la pared. ¿Hay alguien en este lugar que se ha sentido alguna vez entre la espada y la pared? Tenemos que confiar en Dios. La única manera de poder salir de esa circunstancia es obedeciendo y confiando en Dios. Porque cuando te pongas a elegir, generalmente caminamos hacia la espada. Bueno, de hecho los israelitas lo hicieron. Los israelitas le dijeron a Moisés, ven acá, una pregunta. ¿No habían allí sepulcros y lugares donde morirse que tú nos tuviste que sacar hasta aquí y dejarnos en este lugar para que ellos vinieran a matarnos aquí? ¿Acaso no era mejor habernos quedado como esclavos allí?
Porque muchas veces eso te va a pasar cuando tú veas la manera en que Dios está obrando. Vas a pensar que tu situación pasada era mejor. Pero no es así. Dios tiene el control. Dios es grande y Él obra con sus hijos para su gloria y para su honra. Y si Él te sacó de Egipto, Él te va a llevar a los mejores lugares. Y Él te va a levantar. Y fíjense que cuando la cosa no parecía que podía estar peor, entonces le dice algo a Moisés Dios. Vamos a ir ahí al versículo 2, perdón, al versículo 3, y dice: porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y fíjense lo que dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Lo primero que hemos aprendido es que Dios marca el camino. Ahora tenemos que aprender que Dios da las instrucciones. Porque hay una diferencia entre saber cuál es el camino y otra, seguir instrucciones. Uno de los grandes problemas que tenemos por el pecado es que no queremos seguir instrucciones. Nos cuesta trabajo seguir instrucciones. Bueno, ya yo me sé todas las historias de la Biblia. ¿Ya para qué voy a ir al estudio bíblico si ya yo me sé todas las historias de la Biblia? No se trata de historia. Se trata de aprender a seguir las instrucciones de Dios en la Biblia. Porque Dios ha dicho cosas. Dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que seguir instrucciones. Necesitamos seguir instrucciones. Y es increíble cuando yo veo este pasaje, porque además Dios le dice a Moisés: hoy estamos en un día tan especial, es un momento tan especial, hoy vamos a ver dónde realmente está el corazón de mi pueblo. Y le dice: Faraón va a decir esto, los tenemos encerrados. A lo mejor eso lo tenía en la mente Moisés. Moisés puede haber dicho, ya estaba pensando, y haber dicho: donde Dios nos puso estamos encerrados, vamos a ver si Faraón no se da cuenta. No, era indudable que se iba a dar cuenta. Dios se lo dijo: no, Faraón se va a dar cuenta. No, y viene para arriba de ti con todo. Hay veces yo pienso que Dios no puede hacer estas cosas. ¿Sabes que hay mucha gente que duda del amor de Dios porque piensa que estas cosas no son amorosas? Pero aquí hay un amor tremendo. Porque esta es la única manera en que la gente se va a volver a Dios. Si el Espíritu Santo no quebranta los corazones, la gente no se vuelve a Dios. Olvídense de los superhombres. Olvídense de esa idea de los superhombres, de que cambian a la gente, que transforman, que ellos llaman y la gente se arrepiente. El único que puede hacer que un corazón se arrepienta es el Espíritu Santo, es Dios. Y Él va a usar todos los métodos para traerte a su lugar. Hay momentos donde parece que no hay salida. Y cuando quieres que las cosas mejoren, se ponen peor. Y las cosas se ponen peor porque Dios quiere que tu voluntad se quebrante totalmente, que caigas de rodillas y te dejes moldear por Él. Porque por nuestra naturaleza, y miren, no es que lo diga yo ni que lo inventó el pastor de acá, está en la Biblia. Esta no es la única experiencia que ellos tuvieron con Dios. Pero hasta Malaquías, ellos le siguieron fallando a Dios. Pero fíjense, después comenzó el Nuevo Testamento y crucificaron al Hijo de Dios. Pero fíjense, llegó la Edad Media y siguieron fallándole a Dios. No, pasó el siglo XX y le siguieron fallando a Dios. No, te voy a decir algo, estamos en el siglo XXI, en la ciudad de Las Vegas, en la iglesia El Camino a la Cruz, y todavía le seguimos fallando a Dios. Todavía estas cosas las tenemos que estudiar como si fuera la primera vez que las vemos.
Y Dios obra, pero se nos olvida. Porque nuestra memoria es pequeña. Entonces, como se nos olvida por nuestra memoria que es pequeña, Dios dice la palabra que ama al que Dios ama, ¿qué hace? ¿Y qué más? Recuerden que son las dos cosas. Dios al que ama lo disciplina. Y si ya te pareciera fuerte la disciplina, dice, azota a todo el que tiene por hijo. O sea que, y déjame decirte algo, es una promesa de Dios. Porque generalmente, y lo estudiamos el viernes, cuando optamos por las promesas de Dios nos gusta. No he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Qué promesa tan linda, ¿eh? Ni aún los lirios del campo se vistieron como, qué promesa tan hermosa, ¿eh? Dios azota a todos los que tienen por hijo. No nos gusta igual, ¿eh? Pensamos en el azote y decimos, bueno, no sé, si podemos evitarlo, sería mejor. Pero no es así. No es así. Y yo me imagino Israel. Bueno, Israel explotó. Israel se opuso a Moisés y le dijo, oye, ¿pero qué está pasando acá? De pronto Dios nos trae acá. Y ahora tú vienes con ese mensaje de que Faraón está preparando el ejército para venir. Pero lo más lindo no es eso. Lo más profundo es lo que viene después. Porque fíjense, hemos aprendido que Dios marca el camino. Hemos aprendido que Dios da instrucciones. Pero ahora, mira lo que hace Dios. Dios hay veces provoca las dificultades. Hay veces que estamos pasando por dificultades que son la manera en que Dios ha obrado para que nosotros nos viremos a Él. Y fíjate, si fuera poco, mira lo que dice en el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que siguiera a los hijos de Israel. Cuando yo leo esto, yo digo, pero este es Dios. ¿Quién escribió esto? Hey, ¿acaso no estaban ya grandemente asustados? ¿Acaso esta gente ya no estaba que temblaban las piernas? Ahora fíjense lo que hizo Dios. Dios endureció. ¿Sabes qué significa eso? Lo puso testarudo. Oye, le voy para arriba a esa gente. Y no había manera que cambiara. La idea era irle para arriba a esa gente. Pero esa era una cosa que Dios estaba haciendo para acercar a Israel a Él. Puede que las cosas no pasen como nosotros esperamos. Puede que se pongan más difíciles antes de que Dios intervenga. Pero todavía estamos bajo la mano poderosa de Dios. Eso es algo que no podemos olvidar. Porque muchas veces le tomamos el termómetro a Dios. O andamos con alguien que me ayude, para no decir, ustedes saben que hay un salvajismo, porque hay visita aquí, no queremos decir un salvajismo. ¿Cómo se llama cuando tú le tocas el corazón a la gente? ¿Cómo se llama? ¿El estetoscopio ese, no? Ah, ese. Hay veces andamos así y le queremos tocar el corazón a Dios. Y decir, no, esto no me huele a Dios. No. O no, esto tiene una temperatura que no me parece que es de Dios. Todo lo que nos parece de Dios es lo que es fácil, lo que es bueno, lo que es rápido, lo que me pone económicamente mejor, lo que me gusta más a mí, todo lo que tenga que ver con mi ego. Eso es lo que nos parece que es la voluntad de Dios. Viene uno ahí a buscarme para un trabajo en la Mercedes-Benz que me va a pagar los $80 la hora. El único problema es que no puedo ir a la iglesia, pero es la voluntad de Dios. ¿A quién lo vienen a buscar para ese trabajo? Es la voluntad de Dios. ¿El diablo te viene a buscar para ese trabajo? ¿O qué crees? ¿Que el diablo se va a parecer feo? Desagradable. Ninguna tentación comenzó como algo desagradable. Todas comenzaron como algo delicioso y terminaron destruyendo tu vida.
qué buen aspecto, qué bonito es. Papá, me encanta mi novio. ¿Sí? Josué, búscame el kit de primeros auxilios. El kit de primeros auxilios es un bate y 2 piedras. No, es buenísimo, lo único que no viene a la iglesia. Es buenísimo, pero tengo que predicarle. Es buenísimo, pero fuma. Muchas veces pensamos que las cosas que se corresponden con mi ego, que se corresponden con mis pasiones y que se corresponden con mis pecados, es lo que son la voluntad de Dios. O si no te hago como me han hecho muchas veces, te voy a pedir que ores por esto. Ora para que yo pueda crecer una pulgada. ¿Sí? Sí. Y entonces te encuentro comiendo asquerosamente. No, si te pones gordo no creces, te quedas pequeño. Para crecer una pulgada hay que ir a hacer ejercicio. Ah, pero me lo dejaste a mí. Ah, me pusiste a orar a mí por el pecado tuyo. Tú no oras por tu pecado. Tú me pusiste a orar a mí. No, que ore el pastor por eso, para que Dios me lo resuelva. No, hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña. Mucho cuidado. Solo debajo de la mano poderosa de Dios estamos bien. Fuera de la mano de Dios estamos mal. Tenga el color que tenga y el olor que tenga, tenga el peso que tenga, estamos mal. Solo estamos bien cuando la mano poderosa de Dios está sobre nuestras vidas. Y eso es algo que no podemos olvidar. Bueno, gracias a Dios, contamos con versículos como el 13 y el 15 que nos enseñan algo más. No solamente Dios traza el camino, no solamente da las instrucciones, no solamente pone las cosas difíciles, sino que además Dios da la salida. Porque lo prometió. Dice, porque poderoso es Dios, que no vendrá sobre ninguno de ustedes, ninguno de vosotros, ninguna tentación más grande que la que podamos soportar. Y junto con la tentación, ¿qué va a traer? La salida. Solo está en que nosotros estemos sujetos a la voluntad de Dios. Que la mano de Dios esté poderosamente sobre nuestras vidas. Vamos a ir al versículo 13 y al versículo 15. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Que marchen. Bueno, ahí está un principio muy importante del Evangelio. Tenemos que obrar para la gloria de Dios. La única manera de disipar las tinieblas es ser luz. La única manera de poder llegar al punto donde la bendición de Dios está en tu vida es obedeciendo, es creyéndole a Dios, viviendo no por las circunstancias que te rodean, sino por las convicciones que tú tienes. Porque hay una diferencia, como siempre lo digo. Si Israel hubiera vivido por las circunstancias en este momento, le hubiera dicho a Moisés, ¿qué dijo Dios? ¿Que marchemos? No, Dios lo que nos quiere es hogar. Dios lo que nos quiere es hogar. Pero mira lo que dice la palabra. Alza tu vara, extiende tu mano, divide el mar entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que le sigan. Si no creemos en Dios y no estamos sujetos al Señor, no vamos a estar bajo la mano poderosa de Él. No dudes que la salida está en las manos de Dios. Es una promesa de Dios y también es un principio de las Escrituras.
no depende. Miren, para ponerlo en este punto, es un ciclo. No depende de los hombres ni de las circunstancias, sino de Dios. El Señor dijo, cuando se dedicó el templo de Salomón, la dedicación fue de esta manera: si el pueblo se humillare y buscare tu rostro, ¿verdad? Y se arrepintiere de sus malos caminos, ¿qué pasa? Y sanaré su tierra. Entonces necesitamos mucha oración, necesitamos mucha obediencia, necesitamos mucha sumisión a Dios y a su palabra para que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Y sane nuestra tierra. Amados hermanos, no dudemos que Dios tiene la salida. Hay circunstancias que ahora mismo estamos viviendo cada uno de nosotros donde Dios tiene la salida. Donde Dios va a obrar indefectiblemente para su gloria y para su honra. Y es necesario que nosotros entendamos que solamente debajo de la mano de Dios estaremos bien. No le crean las promesas que el diablo les trata de dar. No le crean las mentiras que el diablo les quiere comunicar. No crean las acusaciones del diablo. Entiendan una realidad. Bajo la mano de Dios estamos bien. Y las circunstancias van a ser difíciles. Y cuando tú creas que las cosas se ponen difíciles, ya hemos predicado varias veces de esto. Viste a José, no quiso los privilegios de ser el juguete de la mujer de Potifar. Eso hubiera sido un privilegio para él. Hubiera sido puesto aparte, bien vestido, bien alimentado. Pero ¿qué dijo? Mejor es obedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo mandó a la cárcel. ¿Por qué? Porque era lo mejor para él. Porque cuando Dios lo sacó de la cárcel, no lo restituyó a la altura de Potifar. Lo puso como señor de Egipto. El único que podía mandar más que José, ¿quién era? ¿Tú te imaginas a Potifar que mandó a José a la cárcel la próxima vez que se encontró con él? Y ahora José le podía dar órdenes a Potifar. ¿Viste a Daniel? Que fueron allí y le dijeron, oye, Daniel está orando a su Dios y no te respeta. Y mira que hay una ley de los medios y los persas que hay que meterlo en ese de, ¿cómo se llaman? Los leones. En el foso de los leones. Y fue al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Salió del foso de los leones. Porque la salida Dios siempre la tiene en su mano. Y cuando tú creas que está mal se puede poner peor. Mira lo que pasó ahora. Ahora estaban en un lugar que no había salida. Y cuando eso pensaban que era lo más malo, se enteraron que Faraón sabía que ellos no tenían salida. Y cuando pensaron que eso era lo más malo, se enteraron que había que caminar donde no había camino. Pero como decidieron estar bajo la mano poderosa de Dios, entonces Dios los bendijo. Entonces en este punto quiero concluir diciendo estas palabras. Puede que hayamos dedicado tiempo para investigar algún asunto en específico, pero quizás aún no sepamos qué decisión debemos tomar. Puede que nuestro problema pareciera no tener solución, o quizás otras personas hayan pedido nuestro consejo y no sepamos orientarla. Situaciones como estas necesitamos de alguien que nos dé buenos consejos. Y el único que puede guiarnos bien en todo, ¿quién es? Dios. Así que, iglesia, te quiero recomendar algo. ¿Sabes quién es el mejor consejero?
Juan Salazar. No, dice no. No. El mejor consejero es Dios. ¿Y cuál es el mejor consejo, Juan? La palabra de Dios. Eso es lo que enseñamos en este lugar. Si quieres un buen consejo, Dios. ¿Y dónde está el consejo de Dios? En su palabra. No podemos ignorar la Biblia. La Biblia es palabra de Dios para nuestras vidas. Y recuerden, cualquiera puede ser la circunstancia que te rodea, pero debajo de la mano de Dios es el mejor lugar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar en este momento y alabar a nuestro Dios nuevamente. Que recuerden que el viernes vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, porque es inagotable. Tiene tantas cosas que queremos aprender la palabra que es necesario que nosotros continuemos estudiándolo. Y después domingo nuevamente estaremos acá estudiando la palabra y glorificando a nuestro Señor. Queremos saludar a los hermanos que nos visitan. Les saludamos. ¿Su nombre, mi hermano? Carlos García y María Elena. Yo soy Carlos García también, pero Fuente García. Y Javier. Pero también soy un Carlos García también. Bueno, en Cuba somos muchos Carlos, ¿verdad que eres cubano, eh? En Cuba somos muchos Carlos. Bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor y después vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque hemos estudiado tu palabra y ha sido delicioso poder ver la salida y la salvación que diste a Israel. Salvación y salida que has dado muchas veces en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros también hemos estado en nuestro camino contra la espada y la pared. Muchas veces nuestros enemigos han querido acosarnos. Muchas veces han querido destruir nuestras vidas. Pero Señor, tú has abierto un camino donde no lo hay. Tú has puesto una vereda, hemos caminado por ella y hemos sido bendecidos. Porque tú eres nuestro Dios. Bendice las familias en este lugar y permite que cada uno de ellos pueda llevar este mensaje atesorado en su corazón a sus hogares y que puedan vivir por esta palabra, que puedan vivir por esta tu palabra, para que sean conocidos como aquellos cristianos berianos que podían comprobar tu palabra y podían estudiarla y podían darte la gloria. Señor, gracias por los hermanos que están de vacaciones, que han salido sus familias. Permíteles el regreso con paz, con amor, en bendición. A los que están enfermos, pon tu mano sanadora, en especial a mi hermano Gabriel, que está acá hoy enfermo, pero aquí está, dándote la gloria, rogándote que le bendigas. Bendice a cada uno de los hermanos que están acá, a Gilberto y en fin. Señor, tú sabes todos nuestros hermanos y tienes control de todo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.